Bueno, entonces ya la clase pasada estuvimos viendo algunas aplicaciones de BFS y DFS. Con Jorge además vieron más todavía, o sea, conmigo vimos orden topológico, con Jorge vieron el tema de punto de articulación y hoy van a seguir con otra cosa más. Ahora vamos a cambiar un poco ya el problema, pero vamos a seguir también utilizando este tipo de recorrido, solamente que vamos a tener que hacerle cambios más grandes. El problema que vamos a querer resolver ahora es encontrar el camino mínimo desde un vértice hacia otro o hacia todos los demás, ¿sí? Y en general el uso es bastante trivial, o sea, ¿en qué contextos querría usarlo? Porque tal vez orden topológico que necesita un poco más de introducción, pero camino mínimo es, o sea, si mi grafo, por ejemplo, modela un mapa, yo quiero saber cuál es el mínimo tiempo o el mínimo costo o la mínima distancia que me lleva a ir desde un vértice hasta otro, que obviamente serían puntos en una ciudad, pero obviamente también eso depende de qué es lo que representa el grafo. O sea, en el caso de un mapa es más obvio, en otro caso no es tan obvio, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo sea el grafo, podemos usar distintos algoritmos. Y ahora vamos a ver tres posibles casos. El primero, que es el más fácil, es qué pasa si el grafo es no pesado, o si todas las aristas fueran del mismo peso, pero quedémonos con el concepto que sea no pesado. Si es no pesado, en realidad cualquiera de los algoritmos que vamos a ver, principalmente los dos que vienen que sí voy a explicar, se pueden usar, pero no van a ser muy eficientes. O sea, comparando contra una versión más sencilla. Supónganse que yo quiero obtener el camino mínimo desde un vértice hacia otro o hacia todos los demás, y el grafo es no pesado. Supónganse que empiezo desde un vértice en particular. Yo empiezo desde el vértice A. Bueno, ¿cómo haría para obtener el camino mínimo? Estoy esperando que tiren fruta, ¿eh? O sea, sin ser performante podés ponerte a recorrer y contar y listo, y te guardás el... O sea, quiero, aprovechando que ya vimos cosas. O sea, ya vimos cosas. Tiene que haber alguna de las cosas que vimos que nos permita saber cuál es la mínima distancia desde un vértice hacia otro. O sea, con un DFS, pero igual va a ser... Un DFS, tal vez ojo, con un DFS tengo un problema. Yo tengo, por ejemplo, un vértice al lado y tal vez no voy a ese y me como todo un camino larguísimo y dejo ese para el final. Con BFS, pero pero investigaría un montonazo de nodos que no pertenecen al camino que se necesitaría tomar. Bueno, pero no lo sabes eso a priori. Esa información no la tenemos. Sí. Exactamente. Con BFS, yo como me muevo radialmente, ¿sí? Me voy alejando, o sea, primero, o sea, fíjense que el diccionario antes de orden, ahora lo podemos transformar directamente, escribir, o sea, llamarlo distancia, es lo mismo, y literalmente son los que están, o sea, los que están en distancia 2 son los que están literalmente a dos saltos, digamos. Obviamente en este caso, cuando decimos no pesado, el camino mínimo está en la mínima cantidad de saltos que tenemos que dar, o sea, la mínima cantidad de aristas por las que tenemos que pasar, ¿sí? Entonces, aquellos que están a 2 aristas van a estar a distancia 2, ¿sí? El DFS no me asegura nada porque no va en eso, ¿sí? Nos habla mucho de la estructura del árbol, del grafo, como vieron con Jorge y como van a seguir viendo hoy, pero no nos habla sobre qué tan cerca están las cosas, porque justamente, o sea, se mete en profundidad. Este se mueve en ancho. Así que justamente el BFS, así como está, o sea, el normalito así genérico, en realidad nos calcula el camino mínimo, siempre y cuando estemos hablando de un grafo no pesado. Si no es no pesado, en ningún lado está considerando los pesos, ¿no? Entonces, para el caso, lo bueno que tiene eso es que, punto número 1, es O de B más C, lo cual significa, es lineal. Obtengo el camino mínimo de cualquier vértice a cualquier otro en tiempo lineal. Punto número 2, en tiempo lineal nos obtiene el camino mínimo hacia todos los otros vértices. No hacia uno, sino hacia todos. ¿Sí? Porque fíjense que yo recorro todo el grafo directamente. O bueno, toda
a todos donde llego desde el origen, ya sea dirigido o no dirigido. Si todo lo que estoy diciendo vale tanto para dirigido como no dirigido, hasta que diga lo contrario. Entonces, obviamente hay caminos que no van a existir en un dirigido, lo mismo si no fuera más de una componente conexa, ¿no? En uno no dirigido. Entonces, bueno, tenemos ese algoritmo y también lo podemos llegar a mejorar. No cambiará la complejidad, pero sí va a andar mucho más rápido cuando yo vaya y lo mida, porque va a ser una mejora, que es que si yo estuviera buscando el camino mínimo hacia un vértice en particular, no hacia cualquiera, no es, ok, dame todos los caminos mínimos. Ahora necesito todos. Ok, bueno, te calculo todos. Pero, o sea, eso está bueno, puede servir y está perfecto, pero si tal vez yo lo que quiero el camino mínimo desde un vértice específico hasta otro vértice específico, yo cuando desencole al vértice destino, ya puedo parar porque no lo voy a volver a encolar. Y ya está, no necesito seguir explorando todo el resto del grafo, ¿sí? Y en general termina pasando que yo muchas veces quiero conseguir caminos mínimos de cosas que no están tan lejos. O sea, yo quiero saber cómo llego, supongamos que se pudiera uno mover un poco más libremente, no en estas circunstancias. Yo quisiera saber cómo ir de acá hasta la facultad, no necesito saber, bueno, además cómo ir desde acá hasta Berlín. Como, bueno, toda esa parte del grafo no es necesario llegar hasta ahí, ¿sí? Entonces podemos cortar ahí y listo, ¿sí? Eso es algo que lo voy a mostrar también para el otro algoritmo que es parecido, cómo podemos mejorarlo. Entonces, supongamos voy a ver, presentar. Oye. Ok, buenísimo. Supónganse que este es mi grafo, ¿sí? Es pesado, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hablar de algoritmos que tienen alguna relación con el peso de las aristas, que hasta ahora nos lo venimos salteando, ¿sí? Entonces, tenemos un tema. El UFS obviamente me calcula, ¿sí? Me calcula bien si el grafo no fuera pesado. Ahora, acá tenemos pesos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a plantear, vamos a ver un algoritmo, vamos a ponerle nombrecito, ¿sí? Porque muchos de los algoritmos que vamos a ver ahora tienen nombre. Y los voy a escribir y les voy a dar la regla mnemotécnica para acordarse el nombre de este sujeto. El nombre de esta persona es Dijkstra o Dijkstra, creo que es Dijkstra en holandés. Que tiene varias, o sea, es un tipo muy importante en computación, tiene varias cosas hechas, y principalmente este algoritmo creo que es la razón por la que es más famoso. Y bueno, vamos a hablar un poquito, o sea, lo que nos va a permitir es obtener el camino mínimo de un vértice hacia todos los demás, y podemos cortar también antes. La fábula dice que Dijkstra o Dijkstra, como sea, diseñó este algoritmo un día estando borracho. Sí, dicen que tengo entendido que se murió creo que de alguna enfermedad ligada con la borrachera. No estoy seguro, te puedo estar diciendo cualquier cosa, ¿eh? O por lo menos eso dicen los rumores, y que el tipo, bueno, necesitaba llegar temprano a la casa y bueno, así diseñó el algoritmo. Ustedes pueden pensar que estoy haciendo un chiste boludo, pero posta, este rumor existe. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer este algoritmo? El algoritmo de Dijkstra o Dijkstra, como sea. Y la forma mnemotécnica de acordarse cómo se escribe el apellido es que las letras, o sea, la parte difícil viene IJK, ¿sí? Ya está, es D, IJK, como en el abecedario, ya está, y después STRA, ya está. Les juro que cuando a mí me enseñaron eso, ya está, listo, esto es fácil de escribir, por fin. Bueno, entonces, lo que va a hacer este algoritmo es una modificación muy leve sobre un BFS, sobre un BFS. El BFS no tiene en cuenta los pesos. Podríamos hacer una forma de que sí los tenga en cuenta.
¿Cómo? Bueno, ok, obviamente el origen está a distancia cero, como ya estaba de por sí en BFS, es lo mismo. Pero en vez de usar una cola común que mantenga el orden de los elementos tal cual fueron insertados, cosa que acá en este momento no me importa, porque no es esa la forma en la que quiero recorrer, no quiero recorrer de forma radial. O sea, no me interesa que yo me pueda mover así, de esta forma, y luego así. ¿Sí? No es eso lo que me interesa. Entonces, lo que vamos a usar en vez de una cola va a ser una cola de prioridad. ¿Sí? Va a ser un heap de mínimos. ¿Sí? Después, bueno, en realidad podría usarse cualquier tipo de cola de prioridad. Hay implementaciones. O sea, ¿sí? No es tan relevante. Nosotros nos quedamos con el heap y ya está. Pero sepan, existen otras colas de prioridad y el algoritmo es el mismo. Entonces, nosotros vamos a usar el heap. Va a ser un heap de mínimos, ¿sí? Porque yo quiero siempre quedarme cerca de la mínima distancia. Entonces, yo voy a encolar a cada elemento con su distancia. Y esa va a ser su prioridad. De vuelta de mínimos. Entonces, yo desencolo, obviamente, el que tenga la distancia mínima. Distancia mínima al origen, no a cualquiera. Tiene que ser la distancia mínima al origen donde yo empecé. Y después veo todos sus adyacentes y veo si tengo que actualizar, ¿sí? Inicialmente todos van a empezar en distancia infinito. O sea, al principio todos están al infinito, salvo el origen que está a 0. Desencolo a alguien, que va a ser obviamente el origen al inicio, porque es el único que va a estar encolado, y encolo solamente, encolo a aquellos a los que les mejoro la distancia partiendo desde A. ¿Sí? Ahora hago bien un seguimiento para que quede un poco más claro. ¿Sí? Entonces, si logro mejorar la distancia a la que está un vértice, que al principio obviamente va a pasar porque al principio están todos al infinito, bueno, encolo con esa distancia. Y si no, bueno, simplemente omito esa arista. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a poner, inicialmente supongamos que empiezo desde el vértice A. Sí, 0. Voy a poner a infinito todos los demás. O sea, no es un eufemismo, lo pongo en infinito. Ahí después hay distintas formas de implementarlo. O sea, tal vez no se necesita asignar un valor, se puede usar un diccionario de si está en infinito o no, como fuera. ¿Sí? No es tan importante. Entonces, supongamos que yo estoy así y voy a poner, un segundito, en el heap, ¿sí? Voy a poner. El heap ahora lo veo con una bolsa de gatos, no esperen que me dibuje ningún arbolito ni nada. Solamente tengo A. ¿Sí? En el heap tengo A. Voy a tener el diccionario de padres. ¿Por qué? Porque me interesa poder reconstruir el camino. Porque yo te digo, ok, sí, encontré, no sé, supónganse que quiero el camino mínimo entre A y D. Sí, el camino mínimo entre A y D, lo pueden ver acá a mano, es 4. Ok, buenísimo. ¿Y cómo llego? No, esa te la debo. Y como no me está siendo muy útil. Es como que a Google Maps le diga, che, ¿cuánto me lleva a ir de acá hasta Paseo Colón? No, bueno, poner, no sé, de mi casa más o menos son unos 45 minutos. Como, buenísimo, ¿cómo? No, esa pregunta se la da a otra aplicación. Se ve como las acciones de Google bajan así por decir eso, ¿no? Entonces necesitamos el diccionario de padres que nos permita reconstruir el camino. Y el diccionario de distancias, que puede no importarnos después. Tal vez después no me importa. Pero, entonces, el de A es nadie, ¿sí? Porque empezamos en A. Y la distancia, o sea, inicialmente de A va a ser 0. Pongamos de B es infinito, de C es infinito. Y ya está, ¿sí? Podríamos poner en el diccionario de padres también algo, pero no es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Vengo, un segundito, voy a elegir otro color así, queda claro. Obviamente, el procedimiento en sí va a ser parecido a un BFS, porque yo voy a desencolar y aquellos que cumplen una cierta condición los vuelvo a encolar, ¿sí? O sea, yo puedo volver a encolar cosas que ya fueron que ya encolé. Eso puede pasar porque le puedo mejorar la distancia. Y después vamos a ver qué es lo que pasa con
con lo que desencolé. Entonces yo desencolo, obviamente el heap no está vacío, desencolo a, ¿sí? Está acá. ¿Sí? Entonces, me fijo, ok, desencolé a, todo muy lindo. Me fijo sus adyacentes. Voy a ir en contra de las agujas del reloj, pero nada más porque pintó, ¿eh? No hay ningún tipo de orden. O sea, justo ahora voy a hacer BSD, pero no es importante. B. ¿Cómo calculo la distancia ahora? Si le mejoré, es la distancia. Supónganse que yo al que desencolo lo llamo B, B corta. La distancia de este que acabo de desencolar, más el peso entre B y W, en W sería el adyacente, ¿no? ¿Es mejor que la distancia que yo ya tenía para W? Esa es la pregunta que me tengo que hacer, ¿sí? O sea, si yo vengo a través desde este vértice, ¿sí? Que yo ya le calculé, tiene un camino mínimo, todo buenísimo, ok. Si yo vengo a través de A hasta B, ¿es mejor que lo que yo ya tenía? Bueno, en este caso, lo que yo vengo desde A, 0, más 2 por la arista, esta sí, ¿no? Por esta arista. En total 2, ¿es mejor que lo que yo tenía antes para B, que es infinito? Bueno, obviamente la respuesta es sí. Entonces lo que voy a hacer es, punto número 1, actualizo la distancia, ahora es esta que acabo de marcar, 2. El padre de B ahora es A, ¿sí? Y aparte, además, voy a encolar, acá cometí un error, tuve que haber encolado a con 0, ¿sí? 0 para la prioridad. Acá encolo a B con 2, o sea, 2 de la distancia. Y ya está. Sí, voy a borrar esto acá para que no me ocupe demasiado lugar. Ok. Y con eso terminé de ver esta arista, ¿sí? Voy a... Perdón. Esto acá era un 4. Y esto acá era un 2. Ok. Terminé con B. Voy a C. Si yo llego a C desde A, sí que ya le calculé el camino mínimo por ahora, ¿sí? ¿Es mejor que lo que tenía antes? Por supuesto que sí, porque antes tenía infinito, o sea, acá directamente 7 y el padre de C es A. Ok, y lo mismo para D, que queda directamente, perdón, el padre es A y el camino mínimo, la distancia es 3. Ok, por ahora parece que simplemente, y obviamente encolo a ambos. Un segundito que tengo. D con 3, C con 7. Sí, no importa en qué orden están, yo voy a ir sacando el mínimo, no importa ahora cómo están dibujados. ¿Sí? Entonces, terminé con A. Terminé el ciclo. ¿El heap está vacío? No. Entonces desencolo. Por supuesto, desencolo el mínimo. Entonces, chavo este. B con 2. Veo los adyacentes de B. Voy a ver todos. ¿Sí? De vuelta. Veamos. Para hacerlo rápido. Vemos a A. ¿Sí? Porque podemos mejorarle tal vez la distancia. Además, porque no me voy a poner a fijarme de quién sí y de quién no. A. Si yo llego a A desde B, entonces lo que digo es, ok, calculo, bueno, la distancia en este caso el B corta sería B larga, ¿sí? Es 2, más el peso de ir desde B hasta A es 2, en total 4. ¿Es mejor que lo que yo ya tenía para el vértice A? No, porque para el vértice A tenía distancia 0. ¿Sí? Entonces, listo, ya está, no hago nada. Me fijo, por ejemplo, D, ¿sí? D, la distancia que tengo ahora es 2, ¿sí? Del 2 de esta distancia, más 2 de este peso, en total 4. ¿Es mejor que lo que tenía antes? Ahí puse D acá, perdón, esto es una E. Tenía dos vértices iguales. Juro que esto tenía que ser una E.
Bueno. Ahí está. Algo no me cerraba, ¿no? Ok. Entonces, entonces, 2 más 2, 4. ¿Sí? En total, acá, 4, porque obviamente es mejor que infinito. Y bueno, voy a tomar el atrevimiento de borrar esto de acá. Espero que les haya quedado la idea de qué es lo que estoy viendo. Y el padre de E es B. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora me fijo con C. ¿Sí? La distancia, de vuelta, me fijo. Si yo llego a C desde B, ¿cuál es la distancia total? Entonces, me fijo la distancia de B, que va a seguir siendo 2, más el peso de esta arista, que es 4, en total 6. ¿Es mejor que lo que yo ya tenía antes? Sí. Perdón, acá me olvidé de encolar a E con 4. Es mejor que lo que yo tenía antes. ¿Sí? Entonces, como es mejor, ahora voy a hacer menos acá, porque antes era 7. Ahora es 6 y actualizo el padre, ¿sí? Porque este es el que me va a permitir poner el recorrido. Y lo encolo, ¿sí? Acá pongo, acá en mi bolsa de gatos que se llama heap, voy a poner a C con 6. Ok, terminé con B, ya está, ¿sí? Como sigo teniendo el heap con elementos, fíjense que está encolado 2 veces C y no hay ningún problema. Ahora vamos a ver por qué no hay ningún problema. ¿Alguien hizo una pregunta? ¿No? Pues, cualquier cosa avísame si hay alguna pregunta en el slide. Entonces, desencolamos el que está a distancia mínima. D. Entonces, vemos los adyacentes, son 2. A, obviamente, o sea, me va a quedar 3 más 3, ¿sí? Porque la distancia de D es 3, más la arista que une de D a A es 3 también. 6, claramente no es mejor que 0, ¿sí? Entonces, como no es mejor que 0, no actualizamos. Ahora, la de D a C, ¿sí? Sí es mejor, porque la distancia de D es 3, más 1, 4, ¿sí? Más este 1. Y eso es mejor que lo que yo ya tenía, 6. ¿Sí? Entonces, listo, chau 6, me queda 4 y vuelvo a actualizar el padre. Ahí está, el padre de D, perdón, de DC. ¿Sí? Y ahora encolo a C con 4. Ahora bien, terminé con D, ahora tengo que desencolar. Puedo desencolar a cualquiera, o a este C con 4 o a este E con 4, cualquiera de los dos. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es desencolar E con 4, pero da exactamente lo mismo y el resultado, o sea, puede llegar a dar diferente en el que va a ser otro camino mínimo, pero va a ser un camino mínimo, porque tranquilamente, imagínense que todas las aristas fueran del mismo peso, este algoritmo puede dar más, o sea, hay más de una respuesta correcta, pero está todo bien, mientras sea una respuesta correcta, estamos bien, ¿sí? Entonces, desencolamos a E con 4. Y ahora nos fijamos sus adyacentes. Por supuesto, B no va a funcionar porque va a ser 4 más 2, 6. Es peor que 2. Sí, ¿no? Y nos fijamos con F, que está a distancia infinito, así que ya está. F, el padre es E. Y la distancia de F es 4, 7. Y listo, terminamos con E. Y encolamos a F con 7. Entonces, ahora desencolo y voy a desencolar a C con 4. Ya está, lo saco. ¿Sí? Saco a C con 4. Ok, estamos en C, nos fijamos los adyacentes. ¿Sí? O sea, espero que se vea, por ejemplo, ir de C a B no conviene porque la distancia de C es 4, más 4, 8, es peor que 2, que es la distancia de B. ¿Sí? No sé, por ejemplo, para ir a A, o sea, claramente para ir a A desde A no nos conviene hacer A, D,
C y después A, ¿sí? O sea, nos va a quedar 11. O sea, nos queda 4 más 7, 11, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo por algún lado? ¿La distancia de B a A no es 2? De B a A, o sea, si yo voy desde B hasta A, sí. Pero si yo, lo que estoy diciendo es, suponete que yo digo, estoy parado en B, y digo, si yo llegué hasta B y ahora voy a A, ¿cuál va a ser la distancia de A? O sea, ¿eso mejora la distancia que yo ya tenía para A? Y no, eso no lo mejora, porque eso sí, ese camino es A, B y después A. Y claramente eso no me conviene con estoy en A, me quedo en A y ya está, estoy donde quiero. Como, ¿cuál es la distancia mínima para ir desde mi casa hasta mi casa? ¿Voy desde acá hasta La Quiaca y después vuelvo a mi casa o me quedo en mi casa? Y me quedo en mi casa. O sea, es básicamente esa la comparación que se termina haciendo. Entonces, esto que estoy haciendo podría valer para un grafo dirigido. Obviamente voy a tener en cuenta los sentidos de las aristas cuando estoy viendo quién es adyacente a quién. Entonces, obviamente para D, para A y para B no va a haber ninguna actualización, pero para C sí, porque la distancia de C, ¿sí? O sea, vuelvo a escribir acá. La distancia, ahora de C, voy a escribirlo taxativamente, más, muy bien, me estoy quedando sin lugar, así que, más el peso entre C y F, esto es 4, el 4 que está acá, más 2, el 2 que está acá, 6, que es mejor que la distancia que ya tenía de F, 7. ¿Sí? Entonces, como mejora, actualizo. Me queda en 6 y el padre lo actualizo también. Listo. Entonces, ahora desencolo. Perdón, tengo que encolar también de vuelta este vértice. Queda F con 6. Supónganse que ahora desencolo y desencolo a C, porque fue el primero que encolé, no sé. Desencolo a C, no va a pasar nada, porque ahora cuando yo vea de vuelta a C, no va a haber ninguna actualización, porque acabo de salir de C. O sea, lo que ya actualicé ya no lo voy a volver a actualizar, porque voy a usar las distancias que yo ya tengo calculadas. Así que este numerito que yo tengo acá, perdón, usé la goma en vez del... Esta distancia solamente me sirve para priorizar dentro del heap. No es que me va a cambiar después cuando estoy haciendo las comparaciones. Además, no, en el peor de los casos que la usara, no me va a mejorar nada. Así que ya está. Porque en el peor de los casos sale un número más grande. ¿Sí? Entonces, no va a pasar nada. Desencolo a F. Sí, ya está, desencolo a F. Y F, por supuesto, no va a actualizar a ninguno de los dos. ¿Sí? O sea, pueden verlo, o sea, la distancia es 6 más 2, 8, no actualiza a C. O 6 más 3, 9, no actualiza tampoco a E. Cosa que podría pasar, ¿eh? Supónganse que no sé, que pasara algo que si esta arista fuera, si esta arista fuera muchísimo más grande, tranquilamente podría haber actualizado a F, a la distancia de E, ¿sí? Supónganse que acá fuera 20, acá seguramente habría actualizado. Entonces, y después voy a seguir sacando elementos y no voy a actualizar nada y el algoritmo va a terminar. ¿Sí? Otra implementación de esto para evitar tener estos vértices que están gastando lugar al pedo, porque los voy a sacar y no voy a hacer nada, porque ya los saqué antes, es, en vez de tener un heap donde yo voy encolando todas las cosas todo el tiempo, es actualizar. O sea, yo encolo de prepo, encolo los vértices con su respectiva distancia y a medida que voy mejorando, actualizo en el heap, ¿sí? Como vimos antes. Y eso se puede hacer. Eso en sí, a la larga, no termina cambiando en nada la complejidad per se. O sea, ahora vamos a ver por qué no. Pero bueno, ¿alguna duda de cómo funciona este algoritmo?
porque si no voy al código y después hablamos de la complejidad de esto. No tiene más vuelta, ¿eh? No. Voy a plantear algunos escenarios, pero bueno. Primero y principal, esto siempre consigue el camino mínimo, absolutamente siempre que obtiene el camino mínimo. ¿Sí? O sea, si hubiese más de uno, va a conseguirnos uno, pero siempre nos consigue el camino mínimo de cualquier vértice a cualquier otro vértice. Por supuesto, siempre que exista, porque si yo tengo un vértice acá, ¿qué va a pasar? ¿A qué distancia va a quedar? Infinito. Exactamente, va a quedar acá, va a quedar a distancia infinito, y tiene sentido, porque nos dice, no, acá no llegás, lo cual es cierto, o sea, el grafo te está diciendo, acá no llegás. Acá en este caso queda tal vez muy obvio porque está dibujado, pero supónganse que el grafo fuera dirigido y tampoco hubiese forma de llegar, ¿sí? Supónganse que realmente puede pasar, y bueno, ya está, no hay forma. O sea, este infinito me va... O tal vez que no exista, o sea, depende de esto cómo lo implementemos, tal vez no exista acá, pero que esté a distancia infinito, o que no esté en el diccionario de distancias o en el de padres, o como quieran verlo, me va a decir sí o sí que el vértice no es alcanzable, ¿sí? Fíjense que si yo quisiera ver, bueno, ¿cómo llego cómo llego desde A hasta E? Lo que tengo que hacer es fijarme, bueno, ok, ¿quién es el padre? B. Entonces, llego a través de B. ¿Sí? ¿Y cómo llego a B? Desde A. ¿Y cómo llego a A? Desde nadie. Listo, entonces acá. Entonces es A, B y E. ¿Sí? Y ya está. Ok. Bueno, entonces... Bueno, ¿alguna duda con esto? Si no, migro momentáneamente al código. Martín, una consulta. ¿Y Sí. si hay varios caminos que tienen la misma distancia, digamos, pero partiendo del mismo punto, cuál agarra? O sea, ¿Alguno? el que sea, no importa. O sea, no debería cambiarte cuál de todos eligió porque todos serían mínimos. A vos no. O sea, si llegar desde acá, no sé, a 3 cuadras de mi casa, me da lo mismo 3 caminos diferentes. Y bueno, si yo solamente estoy ponderando distancia, bueno, entonces es eso. Si yo estuviera ponderando otras cosas, le tenés que dar esa información al algoritmo de alguna forma, porque si no es como querés que se dé cuenta. Si nosotros quisiéramos también, o sea, ponele, todos los que salen, no sé, todos los vuelos que salen la misma cantidad de plata, el que tenga menos escalas, sería el que tenga menos orden en terminología grafo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Tendrías que, por ejemplo, estar calculando eso también. O sea, tendrías que tener un diccionario aparte que tenga eso. Eso tranquilamente, incluso es una recontra pregunta de final que tengo anotada en algún lado. Y creo que lo he tomado en algún momento. O sea, ahí tendrías que además estar considerando ese orden, o sea, tenerlo aparte, calculándolo, y cuando tengas casos o sea, en el caso de que tengas igualdad de distancia, o sea, acá yo puse el if. Ah, me quedo con el orden. Claro. Entonces, por Ok. ejemplo, voy a compartir la pantalla, así podemos hablar de código con el código en la cara. Ok, ¿sí? No, este es otro algoritmo. Ok, estamos acá. Este es el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Que recibe un grafo, un origen. Pongo padre, distancia, pongo todos en infinito. ¿Sí? Esto de vuelta depende de cómo lo estén escribiendo, lo que fuera. La distancia del origen lo pongo en 0, al padre del origen lo pongo en null, non, como quieran. De un heap y en colo, ¿sí? Acá estoy haciendo un poco de trampa, estoy poniendo, o sea, acá estoy, esto es algo de Python que así anda, o sea, así no tienen que hacer ningún tipo de laburo, básicamente porque ya el tipo de dato tupla se sabe comparar a sí mismo y ya no tienen que implementar más nada. Pero bueno, eso cuando lleguen al TP3 cualquier cosa lo charlamos. O sea, hay una librería de Python que ya tiene el heap implementado que se llama heapq. ¿Sí? Por heapq, ya está. Pero no es un heap como un TDA, sino que es una librería de funciones y trabaja sobre una lista. Entonces, mientras no está vacía, desencolo, así como encolé dos cosas así fue como salen.
O sea, lo guardo como un paquetito y lo saco como un paquetito. La distancia esta no me importa. Ah, y esto está escrito, perdón, esto está escrito mal. Distancia. Distancia. Ahora sí. Entonces, para cada uno de los adyacentes del grafo, perdón, de este vértice, me fijo si su distancia, el mismo if que puse antes, si la distancia, perdón, es lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, si esto lo escribo al revés. Y esto es más chico que lo que yo ya tenía. Y listo. ¿Sí? O sea, si la distancia desde B más ir desde B hasta W mejora lo que yo ya tenía para W. Si me conviene ese camino, entonces actualizo el padre, actualizo la distancia con esto de acá, y además lo vuelvo a encolar, ¿sí? O hago el actualizar que les mencioné antes, que tendría que haber encolado a todos antes. Y acá, bueno, cuando termine con todo esto, vuelvo al padre y las distancias. Fin. Y acá una pregunta. Yo antes les mencioné que yo podía ya saber, listo, ya está, no recorro todo el grafo. Si yo ya sé a quién quiero ir, puedo directamente darme cuenta y ya está, cortar. ¿En qué momento yo sé que no voy a poder? Porque vieron que este algoritmo va mejorándole la distancia a cada uno de los adyacentes y todo lo demás. ¿En qué momento yo ya sé que no le puedo mejorar la distancia? Que si yo, ok, estoy viendo el destino, lo estoy viendo ahora mismo y ya sé que no le voy a mejorar la distancia. Entonces ya puedo cortar y regenerar el camino, lo que fuere. Cuando tú llegaste por todas las aristas que tiene. O sea, en este caso E tenía 2 entradas y vos ya entraste 2 veces, ya está. Claro, pero eso podría llegar a quedar al final. O sea, ahí, ok, pero voy a tener que llevar cuenta de cada vértice, por qué arista ya lo vi. Es un quilombo eso. Hay otro momento. Hay un momento en el cual yo ya sé que no le puedo mejorar. O sea, evidentemente no es acá, porque acá justamente estoy mejorándole la distancia. Así que no le estoy mejorando la distancia a este W. ¿Sí? ¿En qué momento? Si lo desencolo. ¿Por qué? No me pidas tanto, estoy tirando. Está bien. Bueno, la respuesta es correcta. Si yo acá if B igual a destino, o sea, podemos hacer acá ya return de madre distancia, no sé, lo que quieran. Sí, acá no importa mucho. Okay. Acá puedo hacer algo, si este es el destino, como fuere. Puedo regenerar el camino y devolver eso, como sea. ¿Por qué es esto? ¿Por qué en este momento yo ya sé que no puedo mejorar la distancia? El heap es de mínimos, ¿sí? Y yo voy a decir algo que no mencioné hasta ahora, que es muy importante, ¿sí? Vamos a volver un segundito al grafo, ¿sí? Ahí no. Voy a dejar de presentar. Lo que estoy por mencionar es algo que seguramente no se les ocurrió preguntar, y está bien que no se les haya ocurrido, pero que en realidad es un problema. Y yo me hice el tonto adrede, ¿eh? Entonces, esperen que esto de cambiar de pantalla todo el tiempo va a ser un problema, pero bueno. ¿Qué sucede si yo hago esto? Yo tengo una arista con peso negativo. ¿Qué le pasa al algoritmo? ¿Qué le pasa en realidad al problema? ¿Existe solución a este problema? Camino mínimo para ir desde A hasta, no sé, no importa, cualquier cosa. O sea, ahí puse menos, o sea, es menos 3. No tiene sentido. O sea, depende del problema, pero no veo el sentido en buscar tener distancia o lo que sea negativo y buscar algo. Te estás quedando con que fueran distancias en el sentido estricto de la palabra. Vos pensás que estos son pesos. O sea, camino mínimo en pesos. Tranquilamente puede pasar que hayan pesos negativos en un grafo si el modelo lo aplica. O sea, si aplica para el modelo determinado. Si el modelo es un mapa
y no van a tener distancias negativas. Y ahí está todo bien. Pero ¿qué pasa si tenés este caso? ¿Se podría pasar a positivo ya que estás modelando una distancia? ¿O no? No, porque no son, o sea, son pesos, es camino mínimo en peso o en esta ponderación, ¿sí? No puedo alterarlo. Este problema ahora, ¿tiene solución? Así como está. Se me ocurre, lo único raro podría ser que la distancia te quede en negativo, pero no Bueno, supongamos que yo vengo acá. veo cómo se rompería. Bueno, suponete que yo vengo acá y encolo. O sea, supongamos que empiezo desde F. Y desencolo y veo, olvidémonos de C y todo lo demás. Encolo a E con distancia -3. ¿Sí? Ahora lo voy a desencolar, ¿sí? Porque C va a quedar olvidado. Desencolo. ¿E le mejora la distancia a F que estaba en 0? Sí. E se la mejora. Porque F está a 0 y ahora va a quedar a -6. Si la distancia es negativa, o sea, imagínense que estos fueran peajes, ¿sí? En cada lugar me cobran plata, pero hay un peaje en el que me pagan plata por pasar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿O qué deberían hacer ustedes si Vamos a descubren? rebotar de F a E ilimitadamente. Se van a quedar yendo de E a F, de F a E, de E a F, de F a E, así todo el tiempo. Porque, bueno, si me pagan plata por hacer esto, sí, véngale. No sé, o sea, supónganse que esto, no sé, son las líneas temporales de Dark. Y bueno, acá queremos ganar tiempo y bueno, te pones en ese bucle así a ganar tiempo de vida, pongámosle y ya está. O sea, si el grafo, en este caso, tiene aristas. Primero, en este caso no tiene solución el problema, independientemente del algoritmo. Queda claro porque lo que me conviene no existe. No existe un camino mínimo si el grafo es no dirigido y tiene aristas negativas. Voy a ser un poco más general, porque en este caso el grafo es no dirigido. Si el grafo es no dirigido y tiene arista negativa, listo, no hay forma, ya está, no hay. Entonces, a priori supongamos que las aristas son positivas, siempre. ¿Sí? Si yo vuelvo al código, y no voy a volver explícitamente porque no quiero hacer tanto cambiazo de pantalla, voy a perder tiempo. Ahora, el problema entonces, si yo supongo que todos los pesos son positivos, porque supongamos a priori que lo son, o si es cero no me jode, porque no me va a mejorar, simplemente no va a hacer nada y ya está. Con que sea positivo o cero, en el peor de los casos, si yo saco un vértice del heap, a ver, el heap es de mínimos. Si yo saco un elemento del heap, saqué el mínimo. Si está otra vez en el heap, o sea, si ya estaba en el heap adentro, o sea, supónganse que está adentro del heap ahora mismo, tiene que estar con un peso igual o peor. No puede estar con un peso mejor porque el heap es de mínimos, así que ya, o sea, es un absurdo. Ya habría salido ahora. ¿Sí? Entonces, en el heap no está. Y a partir de ahora, todos los elementos que salgan van a tener peor distancia, o a lo sumo igual que A. Y si no hay aristas negativas, A por el vértice que acabo de sacar, ¿sí? El vértice que acabo de sacar no lo voy a volver a encolar. ¿Por qué? Porque como no hay aristas negativas, nada va a mejorar, porque todo lo que salga a partir de ahora va a ser peor. ¿Sí? Es imposible que yo mejore la distancia de A. ¿Sí? Eso es muy importante, que quede completamente claro. ¿Sí? Porque no hay aristas negativas. Este algoritmo se basa en que no hayan aristas negativas. Ahora bien, esto es en este caso. Supongamos, voy a plantear otro caso, ¿sí? Un segundo, antes de ir a eso, vamos a ver la complejidad, ¿sí? Entonces, si se fijan, esto es como un BFS, ¿sí? Pero tenemos un detallecito, ¿sí? Perdonen que o sea, esto tal vez sería más fácil viendo el código, pero no puedo estar mostrando dos cosas al mismo tiempo, es la limitación de lo que tenemos ahora, ¿sí? Pero en vez de encolar en una cola, donde todo eso de uno, encoló en un heap. En el peor de los casos, ¿sí? Incluso yo voy a encolar por cada arista. Supongan que por cada arista yo voy a encolar el vértice. ¿Sí? Y como vieron, yo no estoy optimizando en volver a guardar cosas que ya tenía. Entonces, o sea, si lo ven, más allá de la optimización de que yo ya o sea, independientemente de si ya encontré el destino, pero supongamos que en el caso general que quiero obtener el camino mismo a todos,
La verdad es que, obviamente, las primeras partes no me joden, pero en el caso general puedo ya tener hasta E cosas encoladas, E vértices, ¿sí? Encoladas. Entonces, como voy a estar encolando y desencolando de un heap E cosas, voy a hacer O de E log E, ¿sí? Pero sucede lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que E es, en el peor, muy peor de los casos, o sea, aproximadamente B cuadrado, B, no, alguna cosa relacionada con el cuadrado de B, ¿sí? Uno diría, che, Martín, estás haciendo trampa. Antes dijiste que esto no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque es choto. Pero ahora miren lo que pasa. Si yo junto estas dos cosas, perdón, yo junto estas dos cosas, me pasa lo siguiente. O de E log B cuadrado es lo mismo que O de 2 veces E log B. ¿Sí? Y esto es lo mismo. Perdón, bueno, podemos borrar este 2. Y ya está. E log B. El algoritmo de Dijkstra es O de E log B. ¿Sí? En el caso que E fuera menos que B, ni siquiera nos importaría demasiado porque a fin de cuentas tendríamos un... Podría hasta no ser conexo, podría ser un árbol, sería todo demasiado rápido, entonces no nos jodería de todas formas, ¿sí? Así que nos quedamos con que E log B es la complejidad, ¿sí? Recuerden, esto es por propiedad del logaritmo, no hice ninguna cosa demasiado rara. O sea, este maguito de acá bajó acá. Y ya está. Bueno, entonces esta es la... ¿Cómo? En función de eso, preguntaron en Slido, Sí. ¿cómo haces para actualizar el heap? Eso con lo que habíamos visto en su momento de colas de prioridad que se puede actualizar usando un hash de forma auxiliar, ¿sí? En el caso de ese va a quedar más o menos la misma complejidad, ¿sí? O sea, no va a cambiar sustancialmente. Porque en el peor de los casos tengo que actualizar por cada una, entonces voy a terminar igual haciendo... O sea, ahí no voy a tener que hacer esta cosa del logaritmo porque yo siempre voy a tener B cosas adentro del heap, ¿sí? Entonces va a estar todo bien. O sea, ahí no tengo que hacer esto que acabo de hacer. Va a andar un poco más rápido, justamente por esto que estoy diciendo, pero a cuestiones de complejidad es lo mismo. Sí, ahí sería directo O de log B sin tener que hacer nada más. Bueno, esa es la complejidad, O de log B, ¿sí? Dijkstra más B si quieren ponerlo. Hay algunas personas, si lo buscan en Wikipedia va a aparecer esto. ¿Por qué? Porque al principio itero sobre todos los vértices para poner la distancia infinita. No sé, entonces si quieren ponerlo así, está bien, pero en general si dejamos O de log B ya estamos bien. ¿Sí? Entonces, ahora supongamos que yo tengo lo siguiente. Me voy a tomar... Porque el problema no tiene solución si el grafo es no dirigido y tiene ciclos negativos, pero ¿qué pasa si el grafo es dirigido y tiene aristas negativas? ¿Sí? O sea, el gran problema es quedarme así haciendo Estados Unidos-Australia, Estados Unidos-Australia, así como Bart. El problema es... ¿Era Bart o era Homero? Era Homero. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el siguiente grafo? Voy a copiarme el grafo que tengo acá, que lo tengo bien pensado, porque si no... A, C... Esto es un 1. No. Ya la gané. Menos 2. Vamos de... 4, 1, 2.
menos 7, 10 y 3. Si supongamos que este es mi grafo, la arista de acá tiene esta dirección. Sí, ahora tenemos este grafo, si lo miran bien y qué sé yo, le ponen un poco de amor a la situación, en este caso sí existe solución. Más allá de si hay aristas negativas o no, porque no hay ningún ciclo que sea negativo. ¿Sí? Si hubiese algún ciclo negativo, bueno, ahí sí, cagamos. No queda, o sea, se nos rompe todo. Un momento, quiero corroborar, sí, ok. Porque me voy a quedar ciclando porque es lo que me conviene. O sea, para ganar plata o ganar tiempo o ganar lo que sea, me conviene. Porque siempre voy a seguir minimizando. Ok. La pregunta es, en este caso, ya que sí existe solución, el algoritmo de Dijkstra no va a funcionar de todas formas, ¿sí? Porque va a tener errores. A ver, el algoritmo de Dijkstra que yo les mostré antes va a andar, pero va a tardar un montón. ¿Por qué? Se los muestro así. Tengo acá un ejemplo rapidito para que quede claro. Si yo tengo esto, ¿sí? Y esa es la implementación que que les acabo de mostrar. Va a andar. Pero una implementación un poco más general que, por ejemplo, la que usa el actualizar del grafo, no va a andar directamente. Porque tiene que encolar todo de entrada, entonces queda, no podemos mejorar el infinito, actualizar y esas cosas, va a andar como el orto. Entonces, supónganse que esto es 5 menos 5, 1 y 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Desde A voy a encolar a B y a C, ¿sí? B con distancia 5 y C con distancia 1. Voy a desencolar a C, voy a encolar a D con distancia 2. Y después voy a desencolar a D, que va a quedar a distancia 2. Y recién ahí voy a ver a B. Y como mejoré la distancia de C, lo voy a volver a encolar y después voy a volver a encolar a D. E imagínense que esto fuera una larga cadena. Volví a encolar a todos. ¿Sí? ¿Cuál es el gran problema de eso? Que no puedo hacer nada, o sea, no puedo confiar. Cuando yo saqué el vértice, no puedo decir, che, esto es lo mejor. O sea, en el peor de los casos pasa algo como esto, que termino reencolando a todos de vuelta. Entonces, esto termina siendo O de E por B log B. Entonces, o sea, realmente anda muy mal. ¿Sí? Entonces, el algoritmo de Dijkstra, de una forma u otra, o sea, hasta en el caso en el cual decimos, ok, bueno, anda, pero lentísimo, bueno, es peor que el algoritmo que seguro anda. Y que es un algoritmo lento, comparando con la cosa que ya vimos, pero mucho mejor que esto que estoy diciendo yo ahora, ¿sí? Porque ahí como que terminó perjudicando haber metido un heap, esa es la verdad. Porque, o sea, gran parte de todo este chiste era, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Va a ser algo mucho más, vamos a decir, parecido a si yo me pusiera a hacerlo por fuerza bruta. No es exactamente eso y la última clase de cuatrimestre vamos a hablar un poquito mejor qué es esto que estoy por hacer. Lo que voy a hacer es, agarro todas las aristas del grafo. Y lo que voy a hacer es iterar B veces. O sea, voy a hablar del algoritmo, voy a escribir de quién es este algoritmo. En realidad es de 2 personas. Es el algoritmo de Bellman-Ford. Lo que voy a hacer es agarro las aristas. ¿Sí? Le vamos a poner un nombrecito y todo. No sé si voy a llegar a hacer bien todo el seguimiento, no me quiero extender demasiado. Agarro todas las aristas. Itero sobre todas las aristas B veces. ¿Sí? Como, obviamente, esto está pensado para grafos dirigidos. Tengan aristas negativas o no. Va a funcionar igual. Obviamente yo voy a aplicar este algoritmo cuando sé que hay aristas que sean negativas, porque si no, esto va a ser más lento que Dijkstra o Dijkstra. Lo que voy a hacer es itero B veces por todas las aristas. Y si
si esa arista mejora la distancia al destino, o sea, desde el origen al destino, ¿sí? Entonces actualizo. Eso es lo mismo que con Coso, con Dijkstra. O sea, la condición es la misma. O no voy a encolar en ningún lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a permitir este algoritmo? Que, obviamente, como justamente ya no, en el caso de aristas negativas, no puedo usar el heap, entonces es como, bueno, ya está. No puedo usar el heap, no me interesa el orden en el que hago las cosas, en el peor de los casos tengo que seguir actualizando, entonces lo hago, ¿sí? Obviamente puedo llegar a poner alguna condición de si me doy cuenta que ya no estoy actualizando las cosas. Ok, se puede poner alguna cosa para optimizarlo un poco, para hacerlo más rápido, ¿sí? Pero está claro que si yo agarro todas las aristas, las itero b veces, esto va a ser de cajón y después hago ifs y actualizo distancias. En realidad el algoritmo es bastante sencillo, o sea, es así. Este algoritmo va a ser O de B por E. ¿Sí? Nada. Porque acá literalmente por cada vértice, digamos, o sea, no es que por cada vértice, no me paro en cada vértice. Sí, solamente itero B veces. Por cada una de esa cantidad veo todas las aristas. ¿Sí? ¿Qué es lo que permite este algoritmo que está muy piola? Que si yo, después de haber iterado B veces, vuelvo a iterar una vez más y mejoré alguna distancia, significa que hay un ciclo negativo. O sea, es como si ya todavía, ¿no? O sea, si todavía no llegamos a que esta cosa converja, significa entonces que hay un ciclo negativo y esto nunca va a converger. La demostración de eso, no sé, se la dejo a alguien, creo que en el Cormen está la demostración de eso. La verdad no voy a perder demasiado tiempo explicándolo. No es tan difícil la demostración, pero no quiero perder tiempo. ¿Sí? Entonces es literalmente eso, ¿eh? Supongamos, o sea, lo único que voy a hacer es, obviamente, poner la distancia de A, o sea, A es mi origen, ¿eh? Porque yo estoy, el camino mínimo tiene que ser de un origen conocido, ¿no? Entonces, calculo el destino origen en 0, ¿sí? Pongo en 0. Y su padre, o sea, pongámosle los padres también. De A es no. ¿Sí? Y acá ponemos B en infinito, C en infinito. Sí, entonces, por ejemplo, agarro una iteración, ¿sí? Entonces, me gustaría tener algún orden. Sí, voy a poner una, no, voy a poner otra, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y creo que no me olvidé ninguna arista. Ok, entonces empiezo por la arista número 1, ¿sí? O sea, esto viene con un algoritmo, ahora se lo muestro fácil para obtener todas las aristas y ya no. Empiezo por la arista número 1. ¿Esta arista mejora la distancia? O sea, estamos, F está en infinito, E está en infinito, infinito menos 2, infinito. ¿Mejora la distancia? No. Listo, entonces no hago nada. ¿Sí? O sea, infinito menos 2 es infinito. Por favor, estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Vaya a la segunda arista. Esta arista mejora la distancia y A está en 0, B está en infinito y además A más esta arista es 3. Sí, los pesos están en negro, ¿eh? Entonces, esto mejora. Entonces, esta distancia queda en 3 y B, el padre de B es A. Sí, no voy a poner, creo que no voy a poner más los padres, o sea, porque no hace a nada del seguimiento, ¿sí? Pero, o sea, fíjense que esto se actualizarían los padres. Siguiente, voy a la arista de C a G, no mejora, ¿sí? Voy a la arista, o sea, fíjense que, a ver, voy a la arista de la 4, no sé dónde metí la arista número 4. ¿Puse un número 4? Así, 4, de C a A, obviamente no mejora. La 5, de D a F, no mejora. 6, no mejora. 7, la 7 sí mejora, ¿sí? Porque va de B a D.
B ya está en distancia 3. ¿Sí? De B a D, que va a estar a distancia 7. ¿Sí? Voy a poner acá. D es el padre. Sí, esto es un 7, perdón. ¿Sí? Es un 7. 8, esta también. Sí, ese es un 1, entonces, queda 3. Distancia de E es 3. Ok. 8, la 9 no mejora nada, la 10 sí, porque tenemos que la distancia de D es 7, menos 7 es 0, G, entonces queda a distancia 0. Perdón. Ok, terminé con una iteración, vamos con la segunda, ¿sí? De A a B, perdón, la de E está a distancia 3, más 1, ¿sí? Más 3, 1, 4. ¿Mejora la distancia de D? Sí, 4. Y obviamente acá actualizamos. Mejoró la distancia de D. Ok, vamos a la arista número 2. No mejoran nada. Arista número 3. C, todavía está en infinito, no hace nada. Arista número 4 no hace nada. Arista número 5. ¿Sí? Ahora sí mejora, porque D está a distancia 4, más 2, 6. F queda a distancia 6. Después voy limpiando un poquito. A distancia 6. Eso era la arista número 5. La arista número 6. E está a distancia 3. Perdón, creo que confundí cuál era la... Bueno, perdón. Confundí cuál era la 1 con cuál era la 6. Supónganse que tengo acá la 1 y esta era la 6. No cambian nada los resultados anteriores. Además, no importa en qué orden voy, esto va a terminar de la misma forma. La lista número 6, F está a distancia 6, menos 2, 4, y E está a distancia 3, no mejora. Importante, porque si no, tal vez esto no convenía. Ok, la lista número 7, 3 más 4, 7, claramente no mejora. La 8 no mejora. La 9 sí no mejora porque está a distancia 10, y ya está. Y bueno, y con esto vamos a seguir, ¿sí? Creo que ya con esto creo que converge. Creo que lo hice adrede para que converjan 2 iteraciones o 3, depende cómo asignar los números de cosas. Dígame, si alguno ve alguna cosa que como que no quede bien los números, avíseme porque tal vez falta alguna iteración. Pero así a ojo, no me parece. Fíjense que C queda de infinito, lo cual tiene sentido porque no se puede llegar desde A hasta C. Las aristas salen, ¿sí? Ok, esto es lo que hace el algoritmo. Supónganse que... un segundito que me están llegando mensajes. Ok, supónganse que en vez de tener este 10 que está acá, ¿sí? Supónganse que en vez de tener este... Perdón, voy a poner otro color así, ¿no? Fíjense que en vez de tener un 10, tengamos déjenme ver nada más, un 1. ¿Sí? Supónganse que tengo un 1. Fíjense que este G de acá, o sea, esta arista, cuando yo pasé por la arista y no actualicé, ahora sí voy a actualizar. ¿Y por qué? Porque G está a distancia 0. Más 1, 1 está mejor. ¿Sí? Esto lo pongo en azul nada más para que quede claro que esto es con la modificación. Entonces después, la arista que va de F a E, eventualmente cuando vuelva en la siguiente iteración, va a mejorar, porque 1 menos 2 es menos 1. Un vértice puede estar a distancia negativa, está todo bien, mientras eso no genere perjuicio. El problema es que después la arista, o sea, en la siguiente iteración, porque fíjense que la de E a D es la primera, dado mi confusión, en la siguiente iteración voy a volver a actualizar a D, ¿sí? En total yo tenía que hacer 7 iteraciones y que esto convergiera, pero lo que va a pasar es que yo tengo un ciclo negativo formado acá, ¿sí? Fíjense que entre las cosas negativas, o sea, son menos 9, y entre las cosas positivas tenemos un 2. Entonces, esto termina ciclando, ¿sí? Y se va a quedar así. O sea, voy a seguir actualizando, voy a seguir mejorando. Lo que salvó antes que no se mejorara es tener este 10. ¿Sí? O sea, puede haber sido un número más chico. Puse un 10 adrede para que sea muy claro. ¿Sí?
Obviamente, ¿qué va a pasar entonces? Cuando yo termine de iterar mis 7 veces, son 7 porque tengo 7 vértices, me fijo una última vez, che, ¿qué pasa si lo vuelvo a ejecutar? Si puedo actualizar, listo, esto no puede generar nada. ¿Sí? Entonces paso a mostrarles el código. ¿Listo? Ok, se me tildó esto. Ok. Eventualmente voy a ver si puedo ponerle un IDE a la tablet, así directamente puedo mostrárselo desde ahí. Entonces, esto era Dijkstra. Bueno, esto es el algoritmo Bellman-Ford. Primero, obtener las aristas, espero que sea un algoritmo trivial, ¿sí? Más allá de, o sea, lo único que hago es me guardo las aristas, sea origen, destino y el peso. Sí, acá puse peso arista, pero peso es lo mismo. O sea, cambio nada más para ser coherente con esta parte de acá. Sí, esto nada más por cómo lo puse yo. O sea, tranquilamente esto se puede poner de otra forma. Pueden... Sí, o sea, esto sería... Arista es igual a, no sé, estas 3 cosas. O pueden crearse un TDA o un struct que sea esto. O sea, esta es mi forma de decir, acá pueden poner un struct que sea eso. O sea, imagínense un struct que sea un origen, un destino y un peso. Y ya está. ¿Sí? Entonces, el algoritmo en sí es la parte inicial, es muy parecida. Tengo las distancias, tengo los padres. La distancia es inicialmente infinito, la del origen es 0 y su padre es ninguno. Obtengo cuáles son las aristas y después B veces, si es esto, o sea, acá tengo cuántos vértices tiene el grafo, B veces voy a iterar sobre las aristas. ¿Sí? Esto es una forma para decir, bueno, sobre todas las aristas. Y si, bueno, acá es el mismo if que estaba antes, si se cumple, actualizo el padre y la distancia. Esta es la iteración extra que si en algún momento pasa que se actualiza, entonces significa, no sé, que no existe camino mínimo porque hay ciclos negativos o lo que fuere, ¿sí? Lo cual es interesante porque o sea, el algoritmo nos permite encontrar ciclos negativos y es algo que vamos a utilizar para un problema que vamos a ver un poquito más adelante en la última clase que me gustaría charlar. No quiero sacar ahora tiempo porque lo necesitamos para la práctica, pero es un problema un poco más avanzado. Sí, es algo que vamos a ver en la última clase teórica. Entonces, esto es todo lo que tengo para decir de Bellman-Ford. Obviamente, a ver, Bellman-Ford es O de B es O de B por E. ¿Sí? Si yo tengo un grafo dirigido o no dirigido, no importa, que no tiene pesos negativos, listo, chau, hay que usar Dijkstra. Nadie usaría Bellman-Ford si el algoritmo... O sea, si yo ya sé que mi modelo de datos no va a permitir o no tiene sentido que tenga aristas negativas, listo, ya zafamos de eso. Pero hay problemas en los que no. Ahora, si yo además sé que el grafo es no pesado y lo que quiero es el camino mínimo, a ver, de vuelta, Bellman-Ford me va a encontrar el camino mínimo, seguro me va a encontrar el camino mínimo. Obviamente, acá en vez de peso, ¿sí? Acá en la parte del peso, nada, acá va a ser un 1, siempre. ¿Sí? Acá siempre va a ser un 1. O lo mismo acá podemos poner directamente más 1. Y acá también. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas, es lo mismo. Ahora, el tema es que un BFS es mucho más rápido y es más rápido también, ¿sí? Por supuesto, O de B más C. Es Dijkstra. Voy a escribirlo acá. BFS es O de B a C. Dijkstra es O de E log B. Y Bellman-Ford es O de B por E. ¿Sí? Entonces, buenísimo de BFS es lineal, usémoslo.
pero si es no pesado, porque si no, no anda. Bueno, nuestra segunda opción, si es pesado, usemos Dijkstra. Ahora, si es dirigido y tiene pesos negativos, usemos Bellman Ford. ¿Sí? Esas son las tres opciones. Obviamente, si es no dirigido y tiene aristas negativas, no tiene solución tampoco. No, o sea, me voy a obviar todo. ¿Sí? Así que bueno, ¿alguna duda con todo esto? ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Si vos sabés que podés tener valores negativos, convendría tal vez recorrer para saber si tengo algún valor negativo y si no tengo, usar Dijkstra, y si tengo, usar Bellman Ford. Sí, a ver, si vos no sabés porque tu modelo permite, pero tal vez no pasa, es tranquilamente viable. Igual eso obviamente lo harías, o sea, tendrías esta función, como siempre las funciones tienen que hacer una cosa y solo una cosa y hacerla muy bien. Esta calcularía el camino mínimo para casos de ciclos negativos, este calcularía para casos normales. ¿Sí? Esto solamente tendría sentido si el grafo es dirigido, ¿no? Porque si es no dirigido, si encontrás una arista negativa, listo, ya está, no hay solución. El problema es no puedes validarlo con Dijkstra porque se te queda ciclando infinitamente. Entonces, si vos no sabés porque el modelo de datos lo que fuere, podés recorrer el grafo. Total, ese es un ODB más C aparte donde ves cada arista y te fijás. Y está todo bien con eso. Eso sería una validación aparte, afuera, que haces y qué sé yo. ¿Alguna otra cosa? No. En el slide entró la pregunta de si podrías explicar qué pasa si fuera un ciclo negativo en Bellman Ford, pero bueno, ya fue cubierto. Sí, o sea, lo que termina pasando es que no va a converger porque va a seguir actualizando, nos lo vamos a fijar acá. ¿Sí? Si eso es lo que pasó, listo, ya está. O sea, acá pongo hacer algo si nos encontramos con Pero- que es negativo. Es destacable decir que si hay un ciclo negativo, no es que mi algoritmo va a tener un ciclo infinito y nunca va a terminar, sino que termina y es capaz de reconocer ese ciclo negativo. ¿No? Sí, eso es algo en lo que Dijkstra falla zarpado. O sea, Dijkstra se queda ahí lupeando como un gil así directamente. Pero bueno, Dijkstra tenía que llegar borracho de su casa, desde el bar hasta su casa, las distancias eran positivas. Así que Estaba bueno, lo suficientemente borracho. sí, bueno, eso es otro tema. O sea, posta, eso es algo que es un mito bastante conocido de Dijkstra, no estoy jodiendo. Bueno, si no hay nada más, corto acá primero la grabación. Jorge, ¿estás por ahí?